Dios te bendiga. Un saludo con ósculo santo a todos nuestros hermanos y los que nos siguen. Hoy vamos a estar hablando un mensaje poderoso, una enseñanza poderosa, escrita por el apóstol Juan cuando estaba exiliado en la isla de Patmos. Ahí tuvo una revelación tremenda y escribió el libro del Apocalipsis. ¿Y qué quiero que sepas con esto? Porque Dios me ha ministrado con esta palabra y todo el que lee esto tiene que ser confrontado, ministrado. ¿Qué tipo de iglesia eres hoy? Puede ser como la Odisea, puede ser como la iglesia de Tiatira, pero vamos a la palabra de Dios a ver qué dice del mensaje a las 7 iglesias. Comenzamos por la primera iglesia. La primera iglesia es la iglesia de Éfeso, la iglesia sin amor, o sea, había perdido su primer amor. Veamos en el versículo 4 del libro de Apocalipsis, el segundo capítulo, ¿qué dice el verso 4? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¡Wow! ¡Qué terrible! O qué tremendo. Que Dios no diga, que Dios, el Señor, nos diga eso cuando nos presentemos delante de Él. Y que no haya tiempo ya. Porque aquí todavía hay un tiempo. Porque esto va a ocurrir en el tiempo de la dispensación. O sea, la dispensación es un tiempo final. O sea, donde van a acontecer los últimos eventos de la humanidad. Pero mira qué le dice el Señor en el verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. O sea, había perdido el primer amor. Ese primer amor cuando conocemos a Cristo. Y que es algo que no se puede describir. Yo no puedo describir ese primer amor. Lo que pasa con eso es que hay que conservarlo y mantenerlo. ¿A través de qué? De la lectura y la práctica de la palabra de Dios. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Todavía hay un tiempo. Si estás imitando o has caído como cayó la iglesia de Éfeso, que es la iglesia sin amor, había perdido el primer amor. Estamos a tiempo todavía. Puede ser tú, puedo ser yo. Pero veamos qué dice el Señor a la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Esta se consideraba la iglesia perseguida. Mira lo que dice la palabra de Dios en el verso 10. No temas en nada de lo que vayas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, esta iglesia estaba siendo perseguida en el tiempo de hoy. Actualmente hay iglesias que están siendo perseguidas. Por si no lo sabías, hay persecución por predicar el nombre de Cristo, por anunciar el evangelio. Hay países que se oponen a esto, pero ¿qué dice el Señor? No temas en nada de lo que vayas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. El Señor nos recuerda que seamos fieles hasta la muerte, porque Él nos va a dar la corona de la vida. Él lo promete. El diablo nos va a echar a la cárcel, pero no tiene control cuando estemos en la cárcel. Solo debemos ser fieles a los preceptos y estatutos que Dios estableció para guardarlos y cumplirlos y ponerlos por obra. Podemos ser como la iglesia de Esmirna, pero si somos fieles, vamos a recibir la corona de la vida. Veamos lo que dice el mensaje a la tercera iglesia, que era la iglesia de Pérgamo. O sea, esta iglesia se había acomodado a los principios establecidos por el mundo. En esa época, en esta época, es lo mismo. Los principios son innegociables. Lo que puede cambiar es el contexto.
pero los principios se mantienen por encima de todas las cosas. Veamos lo que dice en el verso 14 del segundo capítulo a la iglesia de Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¡Wow! Imagínense que usted esté en ese punto, o ha llegado hasta ese punto de cambiar la doctrina del evangelio por otra doctrina, y más allá de eso, a cometer fornicación. ¡Wow! Pero el Señor en su misericordia le dice en el verso 16 a esta iglesia, que es la iglesia de Pérgamo, se había acomodado. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu les dice a las iglesias. Y sabemos que al que venciere, el Señor le dará la corona de la vida. Así que si has caído en esta depravación espiritual de llegar a cometer fornicación y darle a comer cosas sacrificadas a los ídolos, iglesia de Pérgamo, arrepiéntete. Veamos lo que continúa el Señor diciéndole a la iglesia de Tiatira, la cuarta iglesia. Tú y yo podemos ser cualquiera de estas iglesias, porque aquí el que crea que sea el fuerte diga débil soy. Todos dependemos de la gracia de Dios y del poder de Dios para caminar el continuo vivir hasta el día de su manifestación postrera, en el tiempo de la dispensación que habla de este libro Apocalipsis. Mira qué tremendo lo que le dice el Señor a la iglesia de Tiatira, la cuarta iglesia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, había un líder espiritual, o sea, una mujer que seducía a los siervos de Dios. Había distorsionado la doctrina del evangelio, el mensaje de la cruz. O sea, los llevaba al punto de que los siervos de Dios fornicasen y comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, en otras palabras, esta iglesia de Tiatira había caído en una profunda corrupción espiritual. Pero el Señor, en su misericordia, le dice a Jezabel que le había dado tiempo en el versículo 21 de este mismo capítulo 2 de Apocalipsis, y le ha dado tiempo para que se arrepienta. Miren la misericordia de Dios. Esto puede suceder con cualquiera de nosotros. Ahora, esa mujer no se quiso arrepentir por la dureza de su corazón. Es lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ni ella, ni la iglesia de Tiatira. ¡Wow! Tremendo. Yo no quisiera estar en esa condición, porque ya ahí no hay solución. Así que esto es un llamado, amados hermanos, a no caer en esa depravación de corrupción espiritual, de llegar hasta el punto de fornicar espiritualmente y de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Que el Señor te bendiga. Nada, veamos lo que le dice a la iglesia que viene a continuación. O sea, en otras palabras, esta iglesia de Tiatira había caído en una profunda corrupción espiritual. Pero el Señor, en su misericordia, le dice
a Jezabel, que le había dado tiempo en el versículo 21 de este mismo capítulo 2 de Apocalipsis, y le ha dado tiempo para que se arrepienta. Miren la misericordia de Dios. Esto puede suceder con cualquiera de nosotros. Ahora, esa mujer no se quiso arrepentir por la dureza de su corazón. Es lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ni ella, ni la iglesia de Tiatira. ¡Wow! Tremendo. Yo no quisiera estar en esa condición, porque ya ahí no hay solución. Así que esto es un llamado, amados hermanos, a no caer en esa depravación de corrupción espiritual, de llegar hasta el punto de fornicar espiritualmente y de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Que el Señor te bendiga. Nada, veamos lo que le dice a la iglesia que viene a continuación. A través de su espíritu le dice a la quinta iglesia, que es la iglesia de Sardis. Le dice, yo conozco tus obras en el verso 1, que tienes nombre de que vives. Esta era la iglesia muerta. Esta iglesia así se había muerto espiritualmente. Andaba en la carne y no en el espíritu. Y todas sus obras eran muertas. De que tienes nombre que vives y estás muerto. Así le dice el Señor a esta iglesia, no yo, lo dice la palabra de Dios. Le dice a la iglesia de Sardis en el verso 2, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Wow. Todos tenemos que presentarnos delante de Dios. Imagínate, a ti o a mí, presentarnos y que el Señor nos diga esto. Wow, tremendo. Todavía hubo un tiempo, y hay un tiempo para la iglesia que camina, o que caminó, o que está caminando como la iglesia de Sardis. Porque el Señor le dice en el versículo 3 de Apocalipsis 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. El Señor te está hablando hoy, el Señor me está hablando, el Señor me habló. Así que veamos lo que dice a la iglesia de Filadelfia. Todos queremos ser como la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna era la iglesia perseguida y la iglesia de Filadelfia era la iglesia fiel. Tremendo. Debemos esforzarnos por ser como la iglesia de Filadelfia y como la iglesia de Esmirna. Porque si somos perseguidos, también guardamos el testimonio de Cristo. Y Dios nos dice de igual forma, como la iglesia de Filadelfia, en el versículo 10 del capítulo 3 de Apocalipsis, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. O sea, la iglesia había guardado la palabra de Dios hasta el último momento, hasta el último tiempo, en el tiempo de la dispensación, donde van a ocurrir los eventos escatológicos, los últimos tiempos, que va a haber un caos total en el mundo, que va a haber depravación, infidelidad, de todo va a haber. No puedo describir con palabras porque es muy, muy fuerte lo que va a suceder en ese tiempo, pero la Biblia lo describe claramente. Léalo en el libro del Apocalipsis, léalo en Mateo 24, que habla de las señales de antes del fin. Y usted se dará cuenta que hay cosas que están sucediendo actualmente. Hay cosas que están sucediendo y las estamos pasando muchas veces por desapercibidas. Pero nosotros, los que velamos, los que andamos en el espíritu y no en la carne, decimos no a esas cosas, porque retenemos la palabra de Dios. Mira lo que dice, qué tremendo. Voy a repetirlo. El mensaje a la iglesia de Filadelfia era la iglesia fiel. Capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. O sea, nadie va a estar excepto
Nadie se va a escapar de ese momento, de ese tiempo en el cual van a suceder esta serie de eventos que solo la Biblia escribe y nosotros no nos imaginamos ni qué va a acontecer. Una cosa es una descripción y otra cosa es verlo, vivirlo, pero nosotros no vamos a estar ahí. Y si estamos, Dios promete que nos va a guardar de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dice el Señor a la iglesia de Filadelfia: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes. Lo que tienes era esa iglesia, la palabra de Dios. Obedientemente había guardado, había puesto por obra, no solo había escuchado, también había retenido el mensaje de la cruz, el mensaje del evangelio. Retén lo que tienes, versículo 11, porque el Señor viene pronto para que ninguno tome tu corona. ¿Cuántos quieren ser o prevalecer o estar como la iglesia de Filadelfia? Era la iglesia fiel, o la iglesia de Esmirna, que también había sido probada, había sido perseguida y había echado Satanás a algunos en la cárcel para que fueran probados, como vimos anteriormente en la iglesia de Esmirna, en el versículo 10 del capítulo 2. Pero veamos lo que dice a la iglesia de la Odisea, y esta es la última iglesia, es la iglesia tibia. O sea, es mejor ser frío o caliente en la presencia de Dios que no ser tibio, porque no hay ningún término ahí. Está como que en blanco, está nulo. No es ni tibio ni caliente, no es ni frío ni caliente, es tibio, perdonen. Está nulo. Mira lo que dice en el capítulo 3, versículo 15. Yo conozco tus obras. Eso lo dice a la iglesia de la Odisea, que ni eres frío ni eres caliente. Y el Señor le dice: ojalá fuese frío o caliente. Una exclamación con un tono, wow. No sé si es un piñazo espiritual, un cogotazo espiritual o un regaño espiritual del Padre. Eso está muy fuerte. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos míos, amados, hay que reflexionar sobre esto. Que nunca lleguemos a esa condición de ser tibios como iglesia. Porque es bien delicado salir de esa condición. Que el Señor te bendiga, te dé fuerza. Que el Señor sea tu estandarte. Aférrate a su palabra por guardarla y por practicarla. Pero mira lo que dice en el verso 19. El Señor: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Se lo dice a la iglesia de la Odisea, que era la iglesia tibia y era la última iglesia de estas 7 iglesias. El Señor tiene misericordia y todavía no es el tiempo de la dispensación, donde van a ocurrir los últimos eventos, los eventos escatológicos que describe el apóstol Juan en este libro del Apocalipsis. Así que yo me encomiendo al Señor y encomendémonos al Señor. ¿Por qué? Primeramente quiero hacer una declaración y arraigarla a mi corazón todos los días. En el Salmo 139, versos 23 y 24, el Señor David, el salmista, quien escribió muchos de los salmos, o el salmista le dice a Dios con una sinceridad bien sublime, bien profunda, se humilló delante de Dios, y así debemos ser nosotros, porque Dios sabe que más engañoso que todas las cosas es el corazón del hombre, y solo Dios conoce el corazón del hombre. Lo dice en Jeremías 33.
Dice el Salmo 139, versos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno, para no caer en un estado como la iglesia de Laodicea, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis y la iglesia de Efeso, que todas en un momento dado dejaron de hacer o dejaron de cumplir o guardar los preceptos y estatutos establecidos por nuestro Señor. Que seamos como la iglesia de Esmirna, que fue probada y muchos de sus siervos fueron entregados a la cárcel por el mismo Satanás, lo dice la palabra, no yo, para que fueran probados, pero habían sido fieles. Y Dios les entregó la corona de la vida por su fidelidad. Dios no los desamparó. Dios no los abandonó, porque ellos permanecieron fieles a los preceptos y estatutos de Dios. No negaron la palabra de la cruz, la palabra del evangelio. O seamos como la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel. Quiero repetir ese versículo. El versículo 10, capítulo 3 de Apocalipsis. El mensaje de la iglesia de Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice el Señor, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No dice que fue en Asia, en América del Sur, en América del Norte, en África o en Oceanía, por citar los continentes. Dice que la prueba ha de venir sobre el mundo entero. Para probar a quién, a los que moran sobre la tierra. Está hablando de ti y de mí. Dice que el Señor viene pronto. El verso 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno robe tu corona. No olvides de compartir, dejando tus comentarios. Somos luz y esperanza, solo en Cristo. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te fortalezca y afirme su verdad, que es su palabra, en tu corazón, para vivir una vida que agrada a Dios. Recuerda que aquí está todo lo que necesitamos. Aquí está todo lo que necesitamos. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción y fortaleza. Y aquí están las armas de nuestra milicia, todas las promesas de Dios, las cuales son sí y amén por medio de nosotros mismos, a través de Jesucristo. Dios te bendiga.